Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva sesión de comunicaciones analógicas. En esta ocasión vamos a ver los sistemas de comunicaciones lineales y en especial los sistemas de comunicaciones de amplitud modulada, también llamados sistemas modulados de doble banda lateral comportadora. Entonces vamos a hablar de generalidades de los sistemas de comunicaciones de amplitud o modulados en amplitud. Vamos a ver un parámetro fundamental en la cual pues es una característica especial de esta modulación. Vamos a ver los tipos de moduladores. Vamos a ver cómo se conforma el transmisor AM. Vamos a hacer unos ejemplos de AM y por la parte vamos a ver también lo que son los receptores y en sí los demoduladores. Entonces un sistema AM también es un sistema lineal invariante en el tiempo, como les hemos mostrado anteriormente de los sistemas de comunicaciones, donde la señal de entrada se refleja a la salida en proporciones de variación, o no de variación, sino de un cambio de amplitud y un cambio de temporal, que es un retardo negativo. Aquí vamos a evaluar, igual que en todos los elementos de comunicaciones, anchos de banda, potencias, eficiencia, capacidad de minimizar el ruido. Aun cuando este tema lo vamos a dejar para las siguientes sesiones, pues dado que no nos dará el tiempo. También en las regulaciones, en todos los países existen unas regulaciones para poder generar este tipo de comunicaciones, y obviamente ustedes ya saben que está normatizada por la UIT o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en Colombia pues está regida por el Ministerio de las TICs o el bien llamado MINTIC. De los sistemas de comunicaciones lineales se desprenden los diferentes estándares, como es el AM, como es el LSSB o el SSB más bien, que es el de banda lateral única, o el single sideband, el de banda lateral vestigial, también llamado como vestigial sideband, que es agregar una porción de la banda que se va a suprimir a la banda que se va a transmitir. Los medios de transmisión, vamos a hablar siempre del espacio radioeléctrico en estas sesiones. Entonces, hablando ya de los sistemas de comunicaciones en general, pues modular o un sistema modulado o un sistema de comunicaciones es implantar en la amplitud una señal pasabandas, de la señal pasabandas, perdón, la señal banda base. Ya saben que la señal banda base hemos denominado al mensaje, también se le dice la información, también se le dice la señal inteligente, la señal útil, tiene todos esos sinónimos. Vamos a hacer un análisis en tiempo y frecuencia, y eso es necesario sobre todo en frecuencia para modelar el sistema. Aun cuando fueron los primeros sistemas que existieron para las comunicaciones de radiofrecuencia, inicialmente se inició con la voz a través de los sistemas telefónicos, luego pues se generó a partir de los sistemas de modulados o los sistemas de radiados para transmitir audio, y la televisión, que se transmite a través del sistema VSB. Actualmente pues ya está un poco de salida todos estos modelos, dado que pues las nuevas tecnologías como la TDT,
como el 5G, la televisión por cable, la fibra óptica, pues están diezmando un poco estos sistemas. Y próximamente pues habrá un apagón total, aun cuando en unos países ya está ocurriendo esto, pues en el nuestro todavía se demora, dado que la población todavía tiene dispositivos de estos para las comunicaciones, generalmente de radiodifusión. Entonces la señal banda base, como hemos denominado, parte a partir de la señal básica, que es MDT. Y MDT es pues simplemente hacer una transducción a la parte eléctrica pues de esas señales mecánicas que generan el audio, la voz, y esas señales también visuales que generan pues las señales de video e imágenes. Entonces, como definición, la envolvente compleja, mira, aquí tenemos el mensaje, venimos y lo incrustamos aquí en esta expresión. Entonces la envolvente compleja, que es una señal banda base también, colocamos el mensaje, lo dividimos por la amplitud de la portadora, porque es una A sub C, y le colocamos un nivel de C. Y a la final nos va a quedar que es AC 1 más MDT. Entonces aquí habrá un nivel máximo de MDT, que generalmente vamos a hablarlo aquí de una vez, lo vamos a llamar A sub M, el valor máximo es amplitud, y dividido sobre A sub C, que es la amplitud máxima de la señal de reloj, la señal del oscilador, o lo que nosotros llamamos la señal portadora, y a esto lo vamos a llamar índice de modulación, no se les olvide. O sea que esto aquí va impregnado el índice de modulación. Y más adelante pues lo clarificaremos de una manera más amplia. Habrá una señal portadora que es A sub 0 coseno de W sub 0 de T, que es la señal de reloj, para convertirse en una señal A sub C coseno de W sub C de T. Esto pues así nos llamamos en la parte de osciladores y así lo llamamos en comunicaciones, pero son las mismas señales, es exactamente la misma señal. Y la señal modulada pues simplemente es mezclar estos dos, es lo mismo, vean, aquí hay una mezcla entre la envolvente compleja y la portadora, y por eso vamos a tener que esto es igual a sub C factor de 1 más XM de T factor del coseno de WC de T, y esa señal ya está modulada. Y ustedes conocen este elemento, que es un mezclador. Aquí tenemos un sumador y eso es lo que requerimos para generar un modulador. Todos estos elementos ya lo hemos visto anteriormente, y nuestro esquema general del modulador AM nos proporciona, ya viéndolo desde el punto de vista de las señales, en el tiempo, mire, este es en el tiempo, esto tenemos la portadora, y este es el mensaje. El mensaje. Visto desde el punto de vista de la frecuencia, pues tenemos que esta señal y esta señal corresponden a esta, a la rojita, y la azul, que es la portadora, que es mucho más grande en frecuencia, pues aquí la tenemos. Entonces aquí tenemos que esta está F sub 0 y aquí esta es menos F sub 0, y ahí tenemos nuestras expresiones. Como vimos anteriormente, la envolvente compleja, a esta señal MDT le agregamos un nivel de C, de tal forma que esta señal se me suba acá, ojalá alrededor de la portadora, donde acá no se les olvide que aquí vamos a hablar que esto es un 0, y entonces está montada sobre un nivel de C. ¿Eso qué significa? Que para cuestiones de modulación, de amplitud modulada con portadora, pues tendremos que subirla en un nivel. Con eso, cuando nosotros vayamos a modular,
pues no vamos a tener ningún tipo de interrupciones ni de distorsiones de la señal. Si esta señal, cuando la vayamos a modular, sobrepasa este nivel, pues comenzamos a tener distorsiones. Y como ustedes pueden ver, mira, si aquí tenemos A sub C y aquí A sub M, pues prácticamente lo que estamos diciendo es que A sub C debe ser mayor que A sub M. Porque si llegan a ser iguales, llega a este punto. Si A sub M llega a ser mayor que A sub C, ya se me pasa hacia acá y como les comento, pues aquí está prohibido dado que me presenta algunas distorsiones que ya vamos a ver más adelante. Y aquí, mire, fíjense la diferencia entre este rojo, vean. Esta es la señal inicial y esta es la señal cuando nosotros le tenemos un nivel. Claro, eso significa que si lo estamos montando en un nivel de C, pues aquí en el punto 0, pues va a haber una componente de C, vean. Y es claro lo que nos muestra ahí. Y ya la señal modulada, fíjense, esta línea roja no existe. Simplemente la colocamos para ver que la amplitud que tiene esta portadora, cuando la modulamos, pues cambia en amplitud. ¿Y cómo cambia? Cambia en proporción a esa envolvente compleja que le hemos colocado ahí. Entonces fíjense que no llega aquí, no puede llegar acá y ni sobrepasarlo, porque hay distorsiones. Entonces ese es el fundamento para nosotros poder transmitir señales limpias, que no se nos pase primero que todo, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que simplemente lo que estamos haciendo es trasladando los espectros que estaban acá. Voy a hacerles aquí una pequeña mención. Entonces aquí tenemos nuestra señal que habíamos colocado ahí. Y fíjense que yo cuando coloco esta señal, y la mezclo con una portadora, lo que el proceso de mezcla hace es trasladar este acá y trasladar este acá. Exactamente la misma estructura de ese espectro que tiene la señal banda base se esparce a través o alrededor de F sub 0 menos y F sub 0 más. Y con esto tenemos una señal modulada completa. Entonces fíjense, envolvente compleja, señal modulada, ya está modulada. Eso es cuando representamos a la información con un solo tono. Vamos a hablar del índice de modulaciones más visualmente. Tenemos lo mismo, vamos a hacer todo el recorrido. ¿Qué pasa si el índice de modulación es 1? Eso significa que A sub M es igual a A sub C. Y si son iguales, pues fíjense, este punto va a ser A sub C. Y de acá a acá, pues también va a ser A sub M. Entonces fíjense que llega aquí al punto y este pedazo de acá, cuando llega ya al punto, fíjense que la señal se me desordena, no sigue, o sea, la señal de azul, que es la importante, no sigue. Aquí como que hay un chasquido. Esto es lo que me produce distorsión. Y como produce distorsión, debemos evitarlo al máximo. ¿Qué pasa si ahora se sobrepasa? Mire lo que habíamos hablado, cuando A sub C es menor que A sub M. Entonces A sub M es mayor y por supuesto ella traspasa este 0 y entonces pues la señal piensa que es esto, no la roja. Cuando yo vaya a demodular, entonces él no sigue acá, él realmente seguiría acá.
cuando yo la vaya a demodular. Entonces en este pedacito se me forma una distorsión enorme, o sea que ya el mensaje no se puede recuperar, no hay formas. Vamos a hablar de otro modelo cuando tenemos una señal compuesta. Mírenla acá. Esta señal modulada, fíjense que no traspasa el 0. Esta envolvente compleja, perdón, no traspasa el 0. Y por supuesto esta señal es una señal modulada en AM, en el cual pues lleva la información a Kami. Y si le colocamos más elementos de esto, pues obviamente va a tener pues más proximidad a la señal de verdad, a la señal de información. Esto es como cuando nosotros hacemos series de Fourier y vamos tomando los tonos que componen la señal, por ejemplo, de información, y vamos ajustándola pues hasta que el mensaje sea nítido y claro y que no se vaya a perder. Cuando tenemos este modelo, ojo, el índice de modulación, aquí voy a escribirlo, va a ser igual a la raíz o a la suma geométrica de las dos, m1 al cuadrado más m2 al cuadrado. Y si hay más punto, punto, punto. Y si da menor que 1, pues tenemos la posibilidad de que esto no se va a sobrepasar. Ahora, ¿qué pasa si el índice de modulación que vemos acá, el A sub C, es mucho mayor que el A sub M? Pues significa que esto va quedando muy pequeño con respecto a la portadora, y si el detector o el receptor no tiene la capacidad de percibir estos cambios, pues la información tampoco se va a dar. Esto significa que esto no nos sirve, esto no nos sirve, esto no nos sirve, lo que nos sirve es esto. Entonces, cuando ustedes vayan a ver ya los estándares, por ejemplo hay estándares que dice que el índice de modulación puede tomarse alrededor de 0.8 para el estándar de la UIT de radiodifusión AM en la banda de 540 a 1600. Entonces ahí les muestro cómo es el proceso del índice de modulación para poderlo gestionar ahí en las transmisiones. Ahora vamos con el modulador AM. Ahora como conclusión general, el índice de modulación debe estar entre 0 y 1. De otra forma es una señal distorsionada. Entonces ya vimos el índice de modulación, ya vimos los espectros, el ancho de banda, ya vamos a verlo, la potencia, la eficiencia, y esta parte que vamos a ver si la alcanzamos o la dejamos para después. Y como ustedes ya saben, el modulador se construye a partir de bloques de radiofrecuencia. Entonces, los moduladores se construyen de la siguiente manera, vean, es muy fácil. Simplemente es XMDT, una portadora, y obtenemos la señal modulada. ¿Por qué es esto? Porque es que aquí va a haber un procesamiento para que entra MDT. Entonces coloco la señal pues en los niveles, o hago esto simplemente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Mire, acá esta señal es XMDT por A sub 0 coseno de WCDT. Y aquí entra esta señal directo al sumador. Y al sumar estas dos señales, pues simplemente voy a tener X sub M A sub 0 coseno de W sub CDT más esta que está acá,
A sub 0 coseno de W sub 0t. Pues nosotros si el coseno de W sub c de t lo separamos aquí así A sub c o A sub 0, como quieran llamarlo, llamémoslo más bien aquí A sub c para no confundirlos, siempre va a ser A sub c, factor de 1 más xm, y ahí obtengo mi señal YAM. Pues lo que habíamos visto anteriormente. Ya este bloque ustedes deben de manejarlo de la siguiente manera. Como un bloque modulador AM le entran dos señales y obtenemos aquí una señal modulada AM. Ahora vamos a ver el transmisor. Usted sabe que el transmisor pues está compuesto de tres bloques fundamentales, que es el banda base, el modulador y el proceso o el bloque pasabandas, donde la banda base pues ajusta la señal MDT a las exigencias del modulador. El modulador coloca los parámetros en frecuencia y amplitud de acuerdo a las condiciones para obtener YAM, lo que nosotros llamamos modular o trasladar en frecuencia el espectro. Y el bloque pasabandas lo que hace es filtrar, amplificar, acoplar la señal a la antena. ¿Por qué? Porque necesitan unas potencias para que puedan llegar al destino. Ya hemos visto esa parte de los diseños de los medios de transmisión, en las cuales necesitamos unas potencias definidas para que compense las atenuaciones que presenta el canal. Entonces las señales moduladas que viajan a través del espacio radioeléctrico deben ir con la potencia suficiente para que puedan llegar correctamente al receptor. Y obviamente si es para algo comercial o algo ya bien definido, pues en la UIT les dan las referencias de cómo deben ser esas potencias de acuerdo pues a la normativa que se tiene para radiodifusión AM. Entonces ahí, y si se quiere hacer una comunicación de este tipo de radiodifusión, pues hay que tener todos los permisos necesarios del MINTIC, y obviamente ahí en las normas también se aduce las diferentes potencias que se deben manejar. Todos los canales tienen el mismo ancho y tienen unas condiciones de índice de modulación para poder transmitir esas señales, lo que indica que de acuerdo a la huella que quiere irradiar con ese canal, pues también están los diferentes permisos o los diferentes estándares definidos ahí en la UIT y que los países la asumen ya como normas internas. Se debe tener una concesión del Estado, lo que acabamos de manifestar, y la banda media de radiodifusión AM, pues esto ya es como una información, va de 535 a 1705 kHz con anchos de banda de 10 kHz, y la portadora van desde 540 a 1700 kHz de acuerdo a la resolución 719 del 2019. Entonces ahí miramos diferentes tipos. Vean, las portadoras tienen que tener mucha... Es decir, que aquí aparte del 535, pero lo que pasa es que como hay también
bandas de guarda, entonces las portadoras deben ir desde 540 a 1700 en pasos o en saltos de 10 kHz. Por ejemplo, este es un buen esquema para hacer un sintetizador. Por ejemplo, esta es una banda ya definida, como las que tenemos que hacer en el laboratorio, para que el sintetizador me genere todas estas componentes portadoras. Entonces el transmisor ya tenemos la señal lista para entrar a la banda base. La banda base me tiene que generar una envolvente compleja. La envolvente compleja acá se modula con el modulador AM y me genera una señal YAM. Hasta acá todo está bien, y acá simplemente lo que tenemos que hacer es acondicionar la señal para que vaya a la antena y me refleje una señal que vaya hacia el destino o hacia el receptor. Estos bloques pasabanda pueden ser filtros, generalmente tienen filtros, amplificadores y acopladores. Dentro de los acopladores también están los simetrizadores, que son elementos que ayudan a ajustar los niveles a la antena, porque la antena pues es un sistema puede ser un sistema desbalanceado y las señales que llegan aquí son desbalanceadas, y para hacer la transformación de uno al otro necesitamos hacer un tipo de simetrizador, pero eso ustedes lo verán en su curso de antenas. El bloque pasabanda coloca los parámetros a la antena requeridos para que la señal llegue al receptor con los parámetros requeridos. Hay que evaluar los requerimientos del canal radioeléctrico para tenerlos en cuenta. Ustedes ya saben ese pequeño diseño que hay que hacer. El factor de ruido es otro, o el ruido es otro factor fundamental en el diseño y en el dimensionamiento de este tipo de señales. Y aquí hay una parte fundamental, señores, que de una vez se la voy a comentar acá. Acá, miren. Hay una parte que se llama sensibilidad. Igual que en los sistemas banda base, son los niveles de potencia mínimos que debe tener la señal modulada en el receptor. Si no tiene estas potencias o estos niveles mínimos, la señal no se puede demodular, y los fabricantes de estos equipos le dan esa información, y a eso se le llama sensibilidad. O sea, hay un valor mínimo, pero como todos estos elementos están hechos con elementos activos, sobre todo acá en este, miren, aquí hay un LNA, no se les olvide que acá en el receptor ya es un amplificador especial. Lo mismo deben haber filtros, y lo mismo deben haber acopladores, y lo mismo deben haber simetrizadores si es necesario. Entonces, como hay elementos activos, también hay otro concepto que hay que tener en cuenta, que es el rango dinámico. Y hablo para los ingenieros que van a diseñar y a construir estos bloques o estos sistemas de comunicaciones, ya sea para este o para cualquier otro. Este concepto es universal para todos los receptores. Y el rango dinámico hace referencia entre la sensibilidad y el nivel máximo que permite la señal o la entrada acá. ¿Por qué un nivel máximo? Porque los elementos activos generalmente se saturan, y si hay una señal muy grande, pues el sistema se satura y la señal
se corrompe o se distorsiona. Entonces el rango dinámico también hay que tenerlo en cuenta, eso también lo traen los fabricantes. No hay que generar toda la potencia en el transmisor para que aquí lleguen señales tan grandes que puedan saturar los receptores a la entrada. Si a un transmisor de amplitud modulada AM, como vimos en la figura anterior, entra el mensaje m de t coseno de 2pi 19 por 10 a la 3t con una portadora x sub 0t igual a 2 coseno 2.51 por 10 a la 6t. Evalúe los parámetros del modulador y obtenga la señal GAM de t, YAM de t y dimensione el sistema para que la señal llegue con una potencia de 100 vatios a la antena del transmisor. Lo primero que tenemos que hacer es modelar estas dos señales AM y YAM, donde lo primero que tenemos que evaluar es la envolvente compleja, y para ello necesitamos, dado que la envolvente compleja G de t es igual a sub c factor de 1 más xm de t, donde xm de t es igual al índice de modulación por la señal tono, que es esta, coseno de 2pi 19 por 10 a la 3 t, donde este m, que se llama índice de modulación, m es igual a sub m sobre a sub c, donde a sub m, como lo vemos acá, es 1 y a sub c, que es el de la portadora, es 2. Por eso nos da 0,5. La amplitud de la portadora a sub c es 2. Entonces x sub m nos queda 0.5 coseno de 2pi 19 por 10 a las 3t, y lo colocamos acá. Vamos a colocar nuestra información ya completa de la señal compuesta, y por supuesto a sub c, 1 más el índice de modulación, el coseno, que es esta señal, 2pi 19 por 10 a la 3t. Y de acuerdo a la definición de AM, la señal YAM de t es igual a G AM de t por el coseno de W sub c de t, donde W sub c es esta frecuencia. Y tenemos la señal compuesta de la siguiente manera. Ahora nos piden la potencia de YAM, que es a la salida del modulador, la potencia de esta señal. De acuerdo a la definición de la potencia evaluada en el tiempo, dice que la potencia promedio total es igual a a sub c al cuadrado medios, factor de 1, más el índice de modulación al cuadrado medios. A sub c es 2 y m es igual a 0,5. Reemplazando estos valores tenemos una potencia de 2.25, y si la pasamos a forma logarítmica nos da 3.5 dB vatios.
Ahora nos dice que en la salida del modulador mi potencia es de 3.5 dB, pero en la antena del transmisor se deben de tener, de acuerdo al planteamiento, 100 vatios, donde 100 vatios equivalen a 20 dBm, lo que significa que si se requieren 20 dB a la salida, 20 dB vatios a la salida, y se tiene que la señal viene con una potencia de 3.5, entonces necesitamos un amplificador con una ganancia de 20 dB vatios menos lo que ya tenemos, que es 3.5 dB vatios, y esto es igual a 16.5 dB vatios. Esa es la ganancia que debe tener el bloque pasabandas que le entrega esa señal a la antena. Y el ancho de banda del filtro junto a la señal de resonancia, para modelar ese filtro, pues simplemente tenemos que debe pasar la señal en ese filtro. Entonces necesitamos un filtro pasabandas. Vamos a suponer acá una gráfica rápida. Vamos a poner que aquí tenemos esta señal. Sabemos que esto es B y esto es 2B. Entonces el filtro debe tener un ancho de banda, debe dejar pasar esta señal, debe venir de esta manera, subir, bajar y dejar pasar la información. O sea que este filtro debe tener un ancho de banda, el ancho de banda equivalente del filtro debe ser igual a 2B, que es igual al ancho de banda AM. Y la frecuencia de resonancia pues debe estar en la mitad, que es esta, donde la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia de la portadora, y es igual, de acuerdo al esquema ahí, 2.5 por 10 a la 3 sobre 2pi 10 a la 6, perdón, hertz. Y esto equivale a 400 kilohertz, dado que esto es 2.51. Entonces la frecuencia de resonancia debe ser 400 kilohertz. Y el ancho de banda del filtro equivalente debe ser igual a 2B, donde B es igual a 38 kilohertz, a 19 kilohertz. Entonces es igual a 2B, 19 por 2 es igual a 38 kilohertz. Aquí mostramos, y entonces ahí tenemos esa parte. Corrigiendo, ya lo habíamos evaluado anteriormente, esta frecuencia de resonancia era 400 kilohertz. Ahora vamos a mirar nuestro esquema, como es nuestro transmisor. Aquí ya definimos la envolvente compleja, definimos la señal modulada y la potencia AM, que nos dio un valor de 3.5 dB vatios. El módulo pasabandas, que tenía una ganancia igual a 16.5 dB, y eso me lo da un amplificador de RF. El filtro, que tenía un ancho de banda equivalente igual a 38 kilohertz, con una frecuencia de resonancia igual a 400 kilohertz, donde
este módulo pasabandas simplemente es un amplificador y un filtro con esta ganancia y el filtro con estos parámetros para tener aquí una potencia de 100 vatios, que lo mismo que evaluamos que era igual a 20 dB vatios. Y estos son todos los parámetros que nos pide el ejemplo 1 para un sistema de transmisión de AM. Continuando, vamos a mostrar el receptor AM. Entonces fíjense que en el receptor AM, lo que les comentaba, ustedes vieron que enviamos una señal, supongamos que la antena está por acá bien lejos, espérate, vamos a suponer que la antena está por acá bien lejos, y acá tenemos nuestro transmisor. Entonces no se les olvide que la señal comienza a viajar, a viajar, a viajar hasta que llega acá, con unos niveles muy pequeños de señal, sabiendo que si aquí transmitimos a 50 a 100 vatios, 20 dB vatios, pues aquí debe llegar a una señal muy tenue, como ustedes calcularon en las sesiones pasadas. Acá hay un ruido en la cual pues tenemos una temperatura de ruido para que se acuerden, y obviamente está en función de la constante de Boltzmann, y esto me genera una potencia que ya la tenemos definida, que es la densidad espectral de potencia del ruido. Por este lado entrará nuestra señal del receptor, nuestra señal modulada, y aquí el sistema nos suma y nos entra aquí esa señal. De igual manera, el mismo proceso que hacemos en el análisis de ruido podemos hacerlo acá. Vuelvo y repito, aquí hay un LNA, acá hay filtros, acopladores, simetrizadores y todo lo que se requiera para poder defender, filtrar y proteger y extraer esa información de forma correcta. Cuando ya tengamos aquí los niveles necesarios, el demodulador hace su trabajo, y el demodulador lo que hace es volver a traer el espectro que está en una portadora y colocarlo otra vez en su estado original. Y el sistema de banda base pues trata de filtrar todos los componentes que estén fuera del ancho de banda y darle la amplitud necesaria para que aquí nuestro usuario final pues reciba la información de una manera fiel y clara. Entonces, cuando acá volvemos a insistir en que los sistemas todos deben ser lineales invariantes en el tiempo, pues ahí se consigue el propósito con M de T. Entonces, si ustedes ven que aquí es un espejo del transmisor, lo último que hay en el transmisor es un pasabandas. Luego sigue el modulador. Y por último, en la sección de banda base. Y va a la antena. Y esa antena, pues miren, todo va, lo primero que entra es lo primero que encuentra, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Entonces ese es el orden. Entonces por eso se le dice que es un espejo del transmisor, no porque esté construido de la misma forma, sino sus componentes fundamentales, que son los bloques, están distribuidos en forma de espejo. El bloque pasabandas contiene el famoso LNA. Ya ustedes ahí en amplificadores vimos diseños de amplificadores LNA, y el ruido es otro factor a tener en cuenta. Como les comentaba, ya les hice ahí el pequeño esbozo. Y aquí lo importante, el demodulador utiliza un detector de envolvente que lo vimos allá en la sección de detectores, y exactamente tiene una señal modulada en AM. Allá no se especificó claramente que era AM, sino se les propuso una señal cualquiera, pero ahorita ya que tienen pues el conocimiento de AM, vemos que eso ya está definido.
También es posible demodular con detectores sincrónicos, pero no es por cuestiones de costo, pues es preferible hacerlo con un detector de envolvente, dado que el detector de envolvente es de lo más económico posible. Y también pues el ruido debemos de tenerlo presente. Aquí está el detector de envolvente que estamos utilizando como el famoso demodulador y que está el detector de envolvente, miren, es este detector de envolvente es exactamente este, simplemente es un diodo y un filtro, aun cuando se muestra así débilmente, pero a la final es posible hacerlo. Claro que un detector debe estar mucho más elaborado, con un conjunto de diodos que trate de eliminar algunos componentes de intermodulación, como lo habíamos planteado anteriormente, y obtenemos pues nuestra señal, la bajamos y la filtramos y la entregamos al usuario final. Entonces aquí pues tenemos el GDT, mire, y el GDT es una señal que simplemente sale del detector, que todavía no está lista para el usuario. Entonces aquí para allá hay que hacerle otro proceso, que es el proceso banda base, para que ahora sí aquí pueda tener la señal MDT correcto y entregársela al usuario final. Entonces con esto mostramos ya acá en la parte anterior, mira, el demodulador, pues simplemente utilizamos un detector de envolvente. Ya aquí para este lado pues tenemos el AMDT o la envolvente compleja AM y la entregamos al usuario de forma ya más definida. Para el ejemplo 2 dice evaluar la potencia que llega al receptor de acuerdo con el ejemplo 1. Si se envía la señal por el espacio radioeléctrico donde la atenuación es de 80 dB. De acuerdo a la ecuación de Fricks, podríamos hablar de ganancias si hablamos de la potencia de salida sobre la potencia de entrada, donde yo tengo aquí un transmisor y aquí tengo un receptor donde una antena también recibe esa información. Entonces la ecuación de Fricks modela todo este bloque, donde aquí tenemos la ganancia de la antena transmisora, que es esta, la ganancia de la antena receptora, que es esta, lambda, que como se ha mencionado anteriormente es la longitud de onda, donde esto es igual a la velocidad de la onda sobre la frecuencia de la señal, que es su frecuencia portadora. Y esta velocidad, cuando no tenemos el dato preciso de acuerdo al medio, pues tomamos el ideal, que es la velocidad de la luz sobre la frecuencia de la portadora de la señal. Y la longitud L es esta que tenemos acá. Pero hay que tener en cuenta que ya directamente el ejercicio nos proporciona la atenuación. Esto significa que todo esto pues es una ganancia. Cuando es a través del espacio libre, esta ganancia pues es mucho menor que 1, y a eso se le llaman que no es ganancia sino más bien son pérdidas. Por eso la ganancia es igual a 1 sobre las pérdidas. Esto significa que las pérdidas del espacio electromagnético pues es el inverso, o sea, es igual a la potencia de entrada sobre la potencia de salida, donde la potencia de entrada es la potencia del transmisor sobre la potencia del receptor.
Pues prácticamente esto pues me da el inverso, dado que aquí tenemos esta parte. Esto significa que las pérdidas del espacio electromagnético radioeléctrico en dB pues simplemente va a ser igual a 10 logaritmo de P sub I sobre P sub 0, donde esa P sub I, P sub 0 pues es el inverso de esta, y nos dice que vale 80 dB. Dado esto, pues ya nos queda muy sencillo. Todas estas pérdidas están involucradas con la ganancia de las antenas, con la longitud de onda, con la longitud del espacio entre el transmisor y el receptor, y por eso ya es fácilmente acá, mira, tenemos que las pérdidas por el espacio radioeléctrico en dB pues simplemente es igual a la potencia sub I en dB menos la potencia sub 0 en dB. La potencia es del transmisor y la potencia es del receptor. Entonces ya nos queda fácil. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? Pues la potencia del receptor, que es esta de salida. Entonces la potencia del receptor en dB, pasamos este para acá y este para acá, es igual a la potencia de entrada o la potencia del transmisor en dB menos las pérdidas en el espacio electromagnético, y esto es igual, ya hemos evaluado que la potencia que hay aquí a la salida pues simplemente es 100, que equivale a 20 dB en vatios, y simplemente lo que vamos a tener acá es 20 dB vatios menos 80 dB, y esto equivale a menos 60 dB vatios. Entonces con esto ya solucionamos el ejercicio, y aquí pues ya exponemos completamente nuestros datos. Entonces resultado final menos 60 dB, y con esto pues ya completamos el proceso de llevar la señal hacia el receptor, donde nos llega con una potencia de menos 60 dB vatios, lo cual es una señal muy pequeña. Entonces gracias por la atención y nos vemos en una próxima sesión.